Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Migración. En esta ocasión hablaremos de historia de las leyes migratorias. Ya habíamos hablado de la historia del muro fronterizo, como de ser básicamente una línea en la tierra para que no pasase los migrantes. Se empieza a construir después el muro que hoy conocemos y que ahí sigue siendo tema de promoción partidista por parte de candidatos hacia la presidencia de Estados Unidos. En esta ocasión hablaremos de la historia de las leyes migratorias, en las cuales haremos un recorrido a través de la historia de Estados Unidos, cómo han sido estas leyes. No nada más vamos a hablar de las leyes que se han impulsado, sino incluso algunas acciones que ha intentado tomar algunos migrantes en contra del Congreso y cuáles han sido los resultados de estas acciones. Pues demos inicio a esta presentación, en la cual pues iniciamos con la historia de las leyes migratorias. En los antecedentes, pues Estados Unidos se conforma con 13 colonias. Un grupo de puritanos, hombres y mujeres, embarcan en el ya conocido buque Mayflower, llegando en 1620 a las costas de América del Norte. Es un acto que se recuerda cada año en la acción el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Ahí es donde se forman las primeras, las 13 colonias, iniciando ahí en Massachusetts, y que después por diferentes acciones se expande a lo que es Estados Unidos el día de hoy. Las leyes que vamos a estar hablando, de los casos ante la Corte referentes a migración, comprenden desde 1970 hasta el 2023. Empezamos en 1970, donde es la primera ley de nacionalidad. Esta ley es la primera en donde se define que la elegibilidad para la ciudadanía por naturalización, y establece los estándares y procedimientos mediante los cuales los inmigrantes se convirtieron en ciudadanos estadounidenses. Y aquí básicamente son las características, pero es una ley en que para tú poder ser ciudadano americano, naturalizarte, básicamente la condición es ser de raza blanca. En 1798 vienen las leyes extranjeras de sedición, en la cual el Congreso promulga leyes de deportación dirigidas a personas consideradas amenazas políticas para Estados Unidos. Esto es en respuesta a los conflictos que ya estaba habiendo en Europa. Estados Unidos, para defenderse hacia sí mismos, que es un discurso que al día de hoy continúa, todas las acciones que utiliza Estados Unidos es para defender supuestamente a su población. Y pues aquí 1798 es la primera de estas en cuestión de respuesta a conflictos principalmente en Europa. Para 1803 viene la prohibición de la importación de cualquier negro, mulato u otra persona de color. Aquí esto es una respuesta ante la revolución haitiana, donde Haití consigue su independencia. Esto lleva al Congreso americano a prohibir la migración de negros libres, para contener así los activistas en contra de la esclavitud. No querían que llegaran estas personas de Haití, en el cual ya venían lo que creían los americanos es que venían con ideas reformistas, siendo libres, y que eso podría ser que hicieran que los esclavos también intentasen buscar su libertad. En 1830 está la ley de expulsión de indios, en la cual durante la presidencia de Andrew Jackson esta ley autoriza la confiscación de tierras de los nativos americanos y proporcionó recursos para el traslado forzoso al oeste del río Mississippi. Esta es una de las primeras leyes que se hacen para poder despojar a los indios de las tierras en donde por siempre habían vivido. Si hay alguna comunidad que es originaria de Estados Unidos, son los nativos americanos, pero que ya desde 1830 se les empezaba a robar entre
primero sus tierras y después sus derechos como seres humanos. En 1848 entra el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ya habíamos hablado en la historia del muro fronterizo, aquí es donde empieza esta relación entre México y Estados Unidos en esta guerra en donde México pierde más de la mitad de su territorio y Estados Unidos alcanza muy buena parte de lo que el día de hoy abarca lo que es territorio norteamericano. En 1849, porque caso de pasajeros, la Corte Suprema considera que la autoridad para legislar y hacer cumplir las restricciones de la inmigración es solo cuestión de autoridad federal y no de un poder local. Aquí estamos viendo cómo el, estos temas que ahorita se están viendo con Abbott en Texas, en donde él quiere legislar en temas que no le competen porque son de competencia federal, no es algo nuevo. Ya en 1849 empezaban estas disputas entre los estados y la federación en quién era el que necesitaba o tenía la autoridad para hacer estas leyes. En 1854 la Suprema Corte de California dictaminó que el testimonio de un chino no era válido, esto tras un chino que presencia un crimen en el cual el culpable era una persona blanca. Le prohíben el testificar y esto ya se vuelve después como algo cotidiano. En ningún tribunal un chino o un afroamericano podría testificar ni en contra ni a favor si un blanco estaba involucrado en esa querella. En 1857 viene un caso en la corte de Dred Scott contra Sandford, en la cual la Corte Suprema estableció que los esclavos y los afroamericanos libres no eran ciudadanos de los Estados Unidos y no tenían los derechos y privilegios de la ciudadanía, así como el derecho a demandar en tribunales federales. Esto redoblaba ya lo que se había estipulado antes, cuestión de los chinos y afroamericanos que no podían. Aquí cualquier persona de color que había sido esclava o que hubiese llegado ya libre a Estados Unidos, no se le reconocía ninguno de esos derechos. En 1962, la ley para prohibir el comercio de coolies, esta es una respuesta durante la Guerra Civil. El Congreso, controlado por los republicanos, trató de impedir que los propietarios de plantaciones del sur reemplazaran a los trabajadores negros que se estaban yendo a la guerra con mano de obra muy barata de los chinos, también conocidos como coolies. En 1963 viene la proclamación de la emancipación, en donde una orden ejecutiva de Abraham Lincoln libera a los esclavos retenidos en los estados confederados. Esto directamente no tiene nada que ver con migración, pero sí empezamos a ver, y en mucho de lo que vamos a presentar el día de hoy, es la ideología del buen sector, de un sector de la comunidad americana, sobre todo los blancos, en el cual lo único que vale para ellos es ahora sí que los blancos, los demás los hacen a un lado. En 1964 viene una ley de inmigración en la cual esta ley legalizó prácticas de contratación laboral similares a la servidumbre por contrato en un intento de fomentar la migración a los Estados Unidos, pero fue rápidamente derogada. Aquí es el primer, bueno, y al día de hoy continúa estos contratos para puestos ahora sí que normales, no les interesa casi todas, y al día de hoy las reformas o los permisos de trabajo o cualquier ley que permite un flujo migratorio de mano de obra es hacia puestos de calificados, ¿no? El único que manejan así de baja calificación se puede decir que es lo del campo porque lo necesitan, pero de ahí en fuera todo esto de servidumbre y cosas menores siempre ha sido hecha a un lado. También se creó en este año la oficina, una posición para el comisionario de migración para supervisar los asuntos de migración en un esfuerzo por aumentar esta migración, pero como vemos fue rechazado. Después, en 1868, viene el Tratado de Burlingame, en el cual se negoció durante la construcción del ferrocarril transcontinental, que dependía de mano de obra china por ser numerosa, por ser bastante accesible, como
hay un esfuerzo para empezar a traer a estos chinos a que construyan esto, algo que también no duraría mucho, pero que y después se repetiría con los mexicanos en el programa Bracero, en el que también va a ser específico para los mexicanos que puedan ir a trabajar y después se hace a un lado. En 1868 viene la decimocuarta enmienda en Estados Unidos, la cual garantiza la ciudadanía por nacimiento a todas las personas nacidos en Estados Unidos. Esto obviamente beneficiaba a la comunidad afroamericana, pero también así a chinos y a cualquier otra nacionalidad que estuvieran ahí por haber hecho el simple hecho de nacer en Estados Unidos, los convertía en ciudadanos americanos, algo que vamos a ver después sigue en pleito. Al día de hoy muchas de las leyes que intenten, o alguna de las leyes más importantes que Donald Trump intenta impulsar es eso, que se le quite la ciudadanía a los hijos de migrantes indocumentados, lo cual iría en contra de esta enmienda constitucional. Dice la ley de naturalización fue de 1870. Esta amplió explícitamente los derechos de naturalización que ya disfrutaban los inmigrantes blancos, a los extranjeros de origen africano y a las personas de ascendencia africana, negándoles así el acceso a los derechos y protección de la ciudadanía a otros inmigrantes no blancos. Igual aquí, a pesar de que las leyes podrían decir algo, que sí empiezan a cambiar ciertas leyes de naturalización para prácticamente imposibilitar a cualquier persona que no sea blanca de poder alcanzar la ciudadanía americana. En 1872 viene la misión educativa china. Esta va desde 1872 hasta 1881. Este es el primer programa el que base para futuros esfuerzos que se hacen por este intercambio estudiantil entre diferentes naciones. En este caso era el primero que se daba con China, en un esfuerzo en el que 120 estudiantes chinos pudieron llegar a Estados Unidos para estudiar, pero después estas leyes fueron estos tratados se quitaron e impidieron que siguiera, en un odio, en un rechazo por completo en primera instancia hacia la comunidad china. Igual estos estudiantes chinos que llegaban sufrían por parte del racismo que estaba en ese entonces ahí. En 1875 está la ley de página, en la cual se prohibía el reclutamiento en Estados Unidos de trabajadores y mujeres no libres con fines inmorales, pero se aplicaba principalmente contra los chinos. Esta ley lo que hacía era que prohibía la importación de personas no libres, o sea, de esclavos, para propósitos inmorales. Imagino que los únicos que podían hacerlo eran ahora sí que los mismos ciudadanos americanos. En tanto risoria esto, en cuestión era en contra de los asiáticos, de la inmigración asiática. Esto más que nada no era porque fueran a hacer algo inmoral, sino se les daba esa connotación y podían ellos, el mismo persona que estuviera tratando de los asuntos migratorios, creer que por ser chino vas a cosas inmorales y entonces no te permito el llegar. Queda ahora sí que a la visión de la persona que estuviese tratando estas solicitudes de entradas a Estados Unidos. En 1875 viene un caso en la Corte de Chi-Lung contra Freeman, en la cual la Corte Suprema afirmó que el gobierno federal tiene la autoridad exclusiva para regular la inmigración. Igual aquí es un problema local en el cual hacen un fallo en contra de una persona y se va a un juicio donde nuevamente se reafirma que el encargado de los temas migratorios es el poder, ahora sí que el gobierno federal y no el local. En 1880 viene la actualización del tratado Burlingame, con este tratado Angel, donde en 1868 se había permitido la entrada de los chinos para la construcción del ferrocarril. Aquí lo echaban abajo en 1880. Una vez terminado, no necesitan, vuelvo a cerrar mi posibilidad para que los chinos vengan y los empiezo a sacar. Pero así como vamos a ver en los futuros intentos de Estados Unidos donde utiliza mano de obra de otros países para su beneficio, siempre va a haber, al llegar los chinos para Estados Unidos, procrearon, tuvieron
hijos, y esos hijos nacieron ya siendo ciudadanos americanos. Lo mismo pasaría después con todo lo demás que fue tanto lo del programa Braceros, en donde a pesar de que mexicanos venían solos, empieza a crear esta idea del migrar. El migrante viene para acá, cuando se tiene que ir se queda, de manera indocumentada, que procrea o amplía su familia, se la trae para acá y el problema de la migración empieza a crecer. Bueno, aquí en 1880 vemos cómo este juego con las leyes migratorias de que permito que vengas, después te saco. En 1882, la ley de exclusión de chinos nuevamente, a reforzar lo que ya se estaba viendo en el 80, nuevamente esta ley ejecuta ciertas estipulaciones de tratados relacionados con los chinos. La ley tenía como objetivo restringir inmigrantes chinos. Para 1882 también, la ley de inmigración, en la cual amplía las filas de extranjeros excluibles para incluir otras personas y atributos indeseables como convictos, lunáticos y aquellos que probablemente se conviertan en una carga pública. Esto último de carga pública es algo que al día de hoy se sigue viendo, se impulsó nuevamente durante el gobierno de Donald Trump, en el cual si considero que puedes ser una carga pública, no te permito entrar a Estados Unidos. 1884, Elk contra Wilkins, un caso también de la comunidad nativoamericana, en la cual la Corte Suprema dictaminó que la 14ª enmienda no se aplicaba a los nativos americanos que no obtuvieron automáticamente la ciudadanía por nacimiento y por lo tanto se les podía negar el derecho a voto. Aquí vemos cómo se manipula las leyes, se manipula el entendimiento de ellas y con el objetivo de empezar a hacer a un lado y no reconocer los derechos de quienes siempre habían estado ahí, en el caso de los de la comunidad nativa de Estados Unidos. En 1885 viene la ley Foran, en la cual también conocida como la ley del trabajo por contrato para extranjeros. Esta ley prohibía la contratación de trabajadores sujetos a contrato. Igual esto era también para dificultar más la llegada de migrantes y una vez que estaba allí hacer todo lo posible para que en cuanto no los necesitasen pudiesen sacarlos. En 1887 la ley de asignaciones de Towns, esta es las quejas sobre el sistema de reservas para los nativos americanos, llevaron al Congreso a autorizar al presidente a asignar tierras de reservas tribales, igual un golpe contra la comunidad nativa americana, en la cual por decisiones del gobierno se permitía que se les fuese quitando territorio. En 1888 viene la ley Scott, en la cual el Congreso amplió la Autoridad Nacional sobre Migración para mejorar la aplicación de las leyes de exclusión china, buscando cualquier método o que pudiese servirse mediante las leyes para presionar más a los chinos para que no fueran a Estados Unidos o para que se fuesen, cada vez unas medidas más y más restrictivas. En 1889, Chai Chang-ping contra Estados Unidos, igual también conocido como el caso de exclusión china. Esta decisión de la Corte Suprema afirmó los poderes plenos de las autoridades federales estadounidenses en materia de migración. Todas estas leyes, todos estos casos de juicios que se han ido, nos presenta cómo Estados Unidos ya desde aquel entonces de repente por temporadas va en contra de un sector de población, en este caso chinos. En primero fueron negros, chinos, después bueno con japoneses, mexicanos, latinos, musulmanes. Siempre enfocan su visión sobre los que ellos creen que representan un peligro para ellos y se van con todo creando y modificando leyes para intentar hacerlos a un lado. En 1891 se establece la Oficina de Migración. El Congreso autorizó y financió una oficina de migración dedicada a procesar a los inmigrantes legales y hacer cumplir las restricciones de migración, a pesar de que no eran cosas muy todavía no estaba tan desbordado el problema migratorio. Aquí es el primer paso para ya lo que es todo el andamiaje, toda la infraestructura que tiene hoy lo que son el Homeland Security, ICE y todas estas dependencias que ven los asuntos de migración. 1891 es cuando da inicio esta oficina.
En ese mismo año viene la Ley de Migración, en la cual aclaró y centralizó la autoridad de aplicación de la Ley de Migración del gobierno federal. Nuevamente, al que le compete todo lo relacionado con migración es al gobierno federal. Esta ley también extendía la inspección de migración a las fronteras terrestres y amplió la lista de inmigrantes excluibles y deportables. Eran unos intentos por cuidar la frontera muy vagos, que como vemos después con el pasar de los años hemos llegado a la tecnología que tienen al día de hoy, no nada más del muro sino en otras cosas también. En 1892 la ley Gary, el Congreso renovó las leyes de exclusión chinas y amplió los mecanismos de aplicación al exigir que los chinos demostrasen su presencia legal en los Estados Unidos mediante un certificado de residencia. Aquí el problema, y es, lo hablaba hace rato, todo este flujo migratorio que ellos, los americanos, empiezan a llevar a Estados Unidos para echar a andar su infraestructura, terminar con costos muy bajos todo lo que quieren construir, empieza a dejar mismas personas que han sido desplazadas, que han llegado ahí, a familiares que después son los que vienen a pasar los problemas de ahora tengo que comprobar que soy ciudadano, en este caso chinos que habían nacido ya en Estados Unidos, se les estaba pidiendo su documentación de que comprobasen que eran ciudadanos americanos, algo que ahorita con estas leyes que se están impulsando, que ya se impulsan en Florida una, la otra está en Texas, pero que también ya hay rumores, en Arizona también se quiere echar a andar, y si llegase Donald Trump a la presidencia también impulsaría este tipo de leyes. No sorprendería que al rato simplemente por verte hispano se te exigiese pidiendo que mostrases tu identificación. Es algo que el ciudadano americano común y corriente no le pueden pedir una identificación nada más así porque sí, por cómo se ve, sería violar sus derechos humanos. Eso para reflexionar. Ahora, continuando en esto, en 1892 viene otro caso, Fong Yue-ting contra Estados Unidos, en el cual la Corte Suprema declaró constitucional el requisito de la ley Gary de los que residentes chinos y solo los residentes chinos porten certificado de residencia. Aquí vemos igual como las leyes migratorias van en contra de nada más un sector y dejan afuera a los demás, migrantes indocumentados. No nada más son latinos, sino que hay mucho europeo, hay de todos lados, mas sin embargo van específicamente sobre un sector. Para 1894 llegó la Liga de Restricción de Migración. Este es un grupo de estudiantes o influyentes graduados de Harvard, en el cual hacen un estudio sobre los impactos de la migración, de todos los flujos migratorios que están llegando. Igual son, como hasta la fecha, de repente estudios que se hacen muy por encima, mostrando lo que se quiere mostrar, y no yendo a las verdaderas causas de la migración, el ver por qué es que se van y cuál es cómo influye Estados Unidos en perjudicar a algunos países para que su misma población tenga que abandonar su país y obviamente irse a Estados Unidos. En 1896, otro caso en la Corte, Wong Win contra Estados Unidos. Aquí la Corte Suprema se presenta este caso en donde la detención por parte de autoridades de inmigración no constituye un castigo penal, afirma los derechos menores de los extranjeros excluibles. Y aquí para darle contexto, la importancia que tiene este caso es que se separa. Una persona que es detenida por asuntos migratorios no ha violado ninguna ley de que pudiese ser castigable por materia penal, por lo cual no es un prisionero, es un detenido, y en lo cual, al ser un detenido, sigue gozando de todos sus derechos hasta que no se le impute algo, a diferencia de lo que se hacía antes de esto, en el que en cuanto los detenían los trataban como criminales, y en muchos casos continúa siendo ese el caso. Pero es bueno saber que hay diferencia, ¿no? No es lo mismo una persona que es detenida por asuntos migratorios que alguien que ha cometido un delito, y uno de esos delitos es esa persona que es detenida por asuntos migratorios, que le dan una salida o que le dan lo deportan y después entra. Ahí ya, a pesar de ser migratorio, ya está violando una orden judicial federal, en la cual ya es un delito que sí se persigue y se castiga más severamente. En 1896, Plessy contra Ferguson. Aquí la Corte Suprema validó la segregación racial al dictaminar que los principios de igualdad de protección exigidos por la 14ª enmienda podían
respetarse con instalaciones que fueran separadas pero iguales. O sea, vamos a pretender que somos iguales, pero no lo somos. Es una de las maneras en cómo de repente manejan la ley, las enmiendas allá en Estados Unidos, y cómo es la comunidad blanca, alguna, no todos, pero de ellos igual y en otros países, se creen, se sienten que son superiores a otros y manipulan las leyes para seguir violándola, en el caso aquí de la enmienda 14, en donde todos son iguales, más sin embargo, al crear esta distinción, ahí se ve que no es real. En 1898, Estados Unidos contra Woking Ark, la Corte Suprema sentó el precedente de que cualquier persona nacida en Estados Unidos es ciudadana por nacimiento, independientemente de su raza o estatus de su padre. Este fue importante por lo mismo, porque se reconoce a aquellos, inclusive chinos o de cualquier nacionalidad, que aunque hayan sido migrantes, al tener hijos, sus hijos eran nacidos, algo que es algo que Donald Trump, como decía, lo quiere quitar. Es una de las cosas que ha dicho, que a él le gustaría hacer a un lado. Difícilmente eso podría ocurrir. En 1903 viene otra ley de migración. Esta ley identificó a los anarquistas como objetivos de exclusión y preveía su expulsión si eran detenidos después de su entrada. Igual aquí es como puedes, por el simple hecho de que cataloguen algo como un peligro para la nación, pueden tomar este tipo de medidas. Si yo considero que eres anarquista, no te permito entrar. Si yo te permito si yo creo, en el caso que eres, en el caso de los de Haití, eres de Haití y por ende tienes una idea revolucionaria y quieres independencia y quieres libertad, no te permito entrar. Nada que pueda perjudicar el modo de que la comunidad blanca vive en Estados Unidos es permitida. Ellos quieren tener el control, aunque esto viole y los derechos humanos de su misma población. En 1904, la ampliación de la ley de exclusión china es otro intento más. Aquí el Congreso extendía las leyes de exclusión chinas a perpetuidad en respuesta a los esfuerzos del gobierno chino para aprovechar mejores condiciones. Aquí el gobierno chino empieza a presionar para que se echen abajo el rechazo que hay hacia los chinos, la violación de derechos hacia ellos, y la respuesta de Estados Unidos es endurezco mis medidas migratorias. Esto trae que en 1905 hay un boicot antiamericano en el cual principalmente China, junto con otros países en el ámbito internacional, boicotean a Estados Unidos para intentar revertir todas estas medidas en contra de la comunidad china. Para 1907, la ley de expatriación, bajo el principio de que las mujeres asumían la ciudadanía de sus maridos, esta ley les quitaba la ciudadanía a las mujeres. En ese entonces las mujeres todavía no votaban, entonces al casarse con cualquier persona que no fuera americano, perdía esa nacionalidad. Simplemente no se consideraban como ciudadanas americanas por haberse casado con alguien no americano. Esto después se revertiría. En 1907, el Acuerdo de Caballeros del 1907 a 1908, estos son tratados que llega entre Estados Unidos y Japón para evitar intento de Estados Unidos, lo mismo que había hecho con China, de hacerlos a un lado. Aquí se llega a un acuerdo entre los gobiernos, impulsado por el presidente Theodore Roosevelt, para que Japón evite el que ciudadanos japoneses vayan hacia Estados Unidos. Esto obviamente funcionó hasta cierto grado, pero vamos a ver también más adelante cómo buen sector de comunidad japonesa fue a vivir a Estados Unidos y cómo les fue después. Para 1911, los informes de la Comisión Dillingham, el Congreso financió una comisión de alto nivel para investigar las causas y el impacto de la inmigración reciente con el fin de generar apoyos para restricciones significativas a la migración europea. Así como ya se ha visto con el grupo de egresados de Harvard que hacen sus estudios, aquí continúan esos esfuerzos, pero igual siempre con medidas de restricción. ¿Cómo le hago para evitar que se vengan hacia acá? Y después en todos estos años ya del 2000 hacia adelante, donde se ha hecho un esfuerzo enorme por revisar lo conveniente o no conveniente de una reforma migratoria, en el que se ha gastado mucho dinero y se ha llegado casi siempre últimamente a decisiones que no son 100% claras, pero que de nada sirven ni para una cosa ni para otra, ni para rechazar 100% que no pudiese, pero tampoco para decir que sí es necesaria una reforma migratoria en Estados Unidos.
En 1913, las leyes de tierras extranjeras en California, esto va de 1913 y 1920, en donde California, junto con otros estados del oeste, promulgaron leyes que prohibían a los extranjeros no elegibles para la ciudadanía poseer o arrendar tierras. La Corte Suprema confirmó estas leyes como constitucionales. Es algo que por mucho tiempo creo que no sé si hasta la actualidad todavía se puede hacer, aunque hay muchas comunidades de mexicanos indocumentados, en general indocumentados, que ya cuentan con posesiones en Estados Unidos, pero esta ley eran bastante fuertes porque no le permitían absolutamente nada, ni siquiera rentar. Es algo que después fue cambiando y el día de hoy es un poquito más fácil en algunos estados, pero en estos años en California estaban en contra de que los inmigrantes que no tenían la posibilidad de llegar a tener un estatus regular o poder ser ciudadanos, no se les permitía el arrendamiento o la adquisición de cosas. En 1917, mientras viene la ley de migración, en la cual esta ley es la más conocida por la creación de una zona prohibida que se extendía desde Oriente Medio hasta el sudeste asiático, desde la cual no se permitía a ninguna persona entrar a Estados Unidos. La principal restricción consistía en reducir la migración europea. Aquí en México en 1907 estábamos con nuestra constitución, saliendo de nuestra revolución. En Estados Unidos aparecía esta en donde ya hablaban de una zona prohibida, ya buscando lo que era el oeste medio, partes de Europa, de decir de aquí no los queremos. En este mismo año viene la ley John Safford. Esta ley promulgó la ciudadanía estadounidense para los puertorriqueños después de que Estados Unidos adquiriera la isla como territorio incorporado en 1898. Pero igual, a pesar de que los puertorriqueños han sido desde esa fecha ciudadanos americanos, siempre han sido tratados como ciudadanos de segunda, no se les da la importancia, no eligen a sus gobernantes y el día de hoy todavía está ahí un movimiento en el cual está intentando impulsar una independencia de la isla. En 1818, mediante las medidas en tiempos de guerra, aquí esta ley otorgó el poder ejecutivo de mayores poderes para hacer cumplir las restricciones de inmigración durante la Primera Guerra Mundial. Estaba particularmente dirigida a anarquistas y otros radicales potenciales. Aquí la importancia de esta ley es cómo esa va a dar paso después, o es lo que se habla en medidas de medida en tiempos de guerra, en el cual con este pretexto de medida en contra de guerra empiezan a impulsar leyes que en otros tiempos no serían aceptadas o bien vistas, y eso pasa después de los atentados de septiembre 11 con el Patriot Act, en el cual se violan muchos de los derechos, no nada más de los migrantes, sino inclusive de la comunidad americana. Ya hablaremos de eso más adelante. Aquí en 1919, las incursiones de Palmer, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, llevó a cabo una serie de redadas para detener, arrestar y deportar a presuntos anarquistas y radicales de izquierda. Pues es algo que después también se ve en los 80s, con redadas para los migrantes indocumentados, y después en 1916, 17, nuevamente, en 2016, 17, nuevamente se empiezan a ver este tipo de redadas en algunos lugares de Estados Unidos para sacar a migrantes indocumentados. En 1921, la ley de cuotas de emergencia, los temores de una mayor inmigración después del final de la Primera Guerra Mundial y la expansión del radicalismo impulsaron al Congreso a promulgar esta ley de medida de emergencia que imponía límites cuantitativos drásticos a la inmigración. Ya, o sea, aquí qué tanta gente podría entrar, cómo manejaban el porcentaje de personas, y aquí empiezan a estipularse los porcentajes de personas que van a aceptar por cada país y las condiciones, si es para reunificación familiar, para trabajo o para diferentes objetivos que se buscara, ¿no? Por ejemplo, aquí hablaba de un 3% del total de número de personas de donde venían, ¿no? Si eran, por ejemplo, si el día de hoy de México, que son 120 millones, el 3%, el equivalente ese es el que podrían ellos aceptar, y así en diferentes
naciones. En el 1922 viene la ley Cable, en el cual habíamos hablado cómo se les quitaba la ciudadanía a las mujeres si se casaban con alguien no americano. Una vez que obtienen ellos con la 19ª enmienda en 1920, cuando ellos obtienen el derecho a votar, esta ley donde se habían quitado la ciudadanía, se les regresa, evidentemente, fines electorales, ¿no? El Congreso restablecía el derecho de la ciudadanía de las mujeres casadas con maridos no ciudadanos. Para 1922 viene otro caso en la Corte Suprema, Osawa contra Estados Unidos. Aquí este es uno de dos casos significativos de cómo varía el punto de vista o cómo interpreta la ley, inclusive el Congreso de Estados Unidos. Aquí el endurecimiento del aislacionismo estadounidense preparó el escenario para que la Corte Suprema firmara la estipulación de la Ley Nacional de 1790, en la que los asiáticos no son elegibles para la naturalización porque racialmente no son blancos. Aquí le niegan a Osawa el derecho a poder nacionalizarse porque no es blanco. Pero aquí vamos a ver cómo en 1993 el caso de Thing contra Estados Unidos, en donde esta persona cubría todos los requisitos y era racialmente blanco por el simple hecho de dónde venía. O sea, aquí dice que la lógica detrás de este fallo va completamente en contra del otro, porque Atin tampoco era elegible para la ciudadanía, a pesar de que como indio asiático era caucásico, era racialmente blanco. Por el hecho de ser indio, a pesar de que cubría los otros requisitos, simplemente no se le permitía ser ciudadano. Y esto sirve mucho de ejemplo para muchas personas que están presentando algún tipo de proceso migratorio o que son detenidas, en el cual se empieza a comparar un caso con otro y se cree que por ser muy similares el resultado podría ser igual favorable o igual negativo. Aquí vemos cómo no, cada una de las cortes va a tomar su propio criterio. Y a pesar de que el criterio que usa en otro por alguna cosa mínima en otro caso, cambia por completo la decisión que tomó. Y este es un claro ejemplo en donde a alguno de los dos, si no es más bien a los dos, se le tenía que haber dado la ciudadanía, mas sin embargo se le niega al primero, y con el mismo criterio que se le niega al primero, el pretexto es que no es racialmente blanco. Al segundo se le niega porque, a pesar de ser racialmente blanco, es un indio asiático. En 1924 entra la Ley de Ciudadanía India, en la cual esta ley estipulaba que todos los nativos americanos nacidos en Estados Unidos eran automáticamente ciudadanos por nacimiento. Los nativos americanos fueron el último grupo principal en obtener este derecho, establecido en la 14ª enmienda. Aquí, o sea, todos los años que tuvieron que pasar para que los que siempre han sido de ahí sean reconocidos como ciudadanos americanos. En ese mismo año viene la ley de migración. En esta ley se establecieron cuotas ampliadas de origen de nacionalidad, un sistema altamente restrictivo y cuantitativo discriminatorio. El sistema de cuotas seguirá siendo el principal medio para determinar la admisibilidad de los migrantes hasta 1965. Aquí es ya se estipula más claramente cómo es el porcentaje que va a ir admitiendo Estados Unidos de migrantes. En esta 1924 es la ley de migración. Ok, bueno, y después viene la ley de asignaciones laborales de 1924. Aquí la inmigración dentro del hemisferio americano no permaneció sin límites. Permaneció sin límites hasta 1965, que es lo que hablaba la otra. Sin embargo, en 1924 el Congreso autorizó fondos para que la patrulla fronteriza regulara los cruces entre estaciones de inmigración. Aquí igual el problema migratorio era muy bajo, todavía no se podía visibilizar cuál sería el futuro de este flujo indocumentado, pero ya se empezaban a tomar las primeras acciones para poder tener una frontera segura. En 1929 la repatriación mexicana, igual aquí durante las crisis económicas y políticas de la década de 1920 y 30, la patrulla fronteriza lanzó varias campañas para detener a mexicanos, incluidos algunos ciudadanos nacidos en Estados Unidos y expulsados al otro lado de la frontera. Aquí los problemas migratorios o económicos no eran de México, sino era de Estados Unidos. Entonces, para tener la tasa de desempleo baja,
lo que empezaban a hacer es, a sabiendas que había mexicanos que eran indocumentados, aunque eran muy pocos, se van de lleno, dejan a un lado a los chinos y se van de lleno con los mexicanos y empiezan a deportar a mexicanos, no solamente los indocumentados, sino inclusive aquellos mexicanos que se habían quedado después del plan de Guadalupe Hidalgo, en donde ellos aceptan ser americanos, porque se quedan ahí, son víctimas también de esto. Y es otro de las muestras cómo este tipo de leyes xenófobas van en contra de razas específicas, independientemente de su estatus migratorio. En este mismo año, 1929, la ley de extranjeros indeseables continúan con esto de ver quién sí, quién no, y van sobre de algún sector. La ley de Blaise tipificaba como delito cruzar la frontera fuera de un puerto de entrada oficial, diseñada principalmente para restringir la inmigración mexicana. La ley convertía entrar ilegalmente al país en un delito menor y regresar después de una deportación en un delito grave. Igual aquí, a pesar de que no había muro, una vez que alguien pasaba y no pasaba por un puesto de migración, ya se consideraba, estaba prohibido eso, era un delito menor, se le tomaba, se le enviaba a México, y si se era capturado nuevamente, pues ya se consideraba delito grave. Aquí empiezan eso de en donde una vez que detienen al migrante, simplemente daban un nombre diferente, al no saber, no tener medios de poder saber que es una persona que está entrando y saliendo, no había problema. Entonces esto creó también esta parte donde los migrantes simplemente daban un nombre diferente, salían y así se avanzó por muchos años. El enorme problema ahora que dan un nombre que no es. Estados Unidos los detiene, revisa huellas, revisa ciertos datos y saben que tienen al mismo individuo. Aquí el problema es para los familiares: ¿cómo voy a encontrar a alguien cuando no sé qué nombre diste? ¿No? Estados Unidos sabe que tiene a la misma persona que pasó varias veces, inclusive utilizando varios nombres, pero las familias o las autoridades no tienen esa posibilidad de saber que ha sido detenido. Es algo que hablaremos después también, cómo ha salido perjudicada la comunidad migrante por hacer esto de no dar sus datos verdaderos. En 1934, la ley Tillings-McDuffie, el Congreso impuso restricciones a la inmigración a los filipinos al conceder a Filipinas una eventual independencia. Anteriormente, los filipinos podían inmigrar libremente como ciudadanos estadounidenses desde una colonia de Estados Unidos. Igual aquí, para evitar en donde Estados Unidos tiene colonias pero están en mal estado, y estas personas utilizan la ley diciendo: yo soy ciudadano americano, me puedo ir hacia allá, dicen: te doy tu independencia, simplemente ya no vengas hacia acá. Y al día de hoy todavía hay un número muy importante de filipinos en Estados Unidos, pero es un poco del trato también que se le daba en el caso a Puerto Rico. En 1942 llega el acuerdo Blasero, este acuerdo en donde enfocado principalmente a hombres mexicanos, a ir a trabajar a Estados Unidos, principalmente para el campo. Pero en esta época, cuando se da, no nada más es para el campo, sino inclusive es para cosas de la industria de la guerra. Es un programa que muy importante para los mexicanos, pero que es la antesala de crear este patrón de conducta de muchos mexicanos de ir a trabajar a Estados Unidos por los mejores salarios que hay allá. Y de igual se reafirma como Estados Unidos, para beneficio propio, utiliza a las comunidades de otros países para fortalecerse. Se fortalece su industria, fortaleció el campo, fortaleció su industria de guerra. Mas, sin embargo, los que lo hicieron, los que trabajaron, son los más perjudicados. En 1942 viene la Orden Ejecutiva 9066. Aquí el presidente Franklin Delano Roosevelt firmó esta orden ejecutiva en tiempos de guerra, que autoriza la detención y encarcelamiento de los estadounidenses de origen japonés que viven dentro de un radio de 100 millas de la costa oeste. Igual aquí vemos cómo tras la guerra y sobre todo los atentados en Pearl Harbor, los japoneses que estaban en Estados Unidos son detenidos. Muy pocos habla de esto, pero básicamente fueron detenidos y enviados a centros de campos de concentración. Y
no nada más eso, sino que empezaron a ser ahora los receptores de toda esta xenofobia de la comunidad blanca, sobre todo en Estados Unidos, y a violarse sus derechos humanos por el simple hecho de, a pesar de ser ciudadanos americanos, ser japoneses. En 1943 viene la derogación de la exclusión china. Aquí la importancia de China como principal aliado del gobierno de Estados Unidos en la guerra del Pacífico contra Japón llevó al Congreso a derogar las leyes de exclusión china, colocando a China bajo las mismas restricciones de inmigración que los países europeos. O sea, después de tantos años, finalmente, China, por ser aliado de la guerra, por estar en contra de tener un enemigo común que es Japón, finalmente todas estas leyes que eran contra los chinos se hacen a un lado, pero el racismo, la xenofobia que ya se había impulsado hacia esta comunidad no desapareció. El día de hoy los chinos también siguen siendo víctimas de este racismo que hay en Estados Unidos. En 1944 viene un caso, el de Korematsu contra Estados Unidos. Aquí la Corte Suprema confirmó el derecho de los gobiernos federales a dejar de lado la protección de los derechos civiles en nombre de la necesidad militar, al pronunciarse sobre la impugnación de Fred Korematsu a la orden ejecutiva 9066. En este caso aquí se había dado Fred Korematsu, él impugnó esta resolución, esta orden, en la cual se autorizaba que los japoneses fueran sacados del país, y la Suprema Corte habló de la necesidad militar de esta decisión, en la cual pues daba de entendido que en tiempos de guerra este tipo de decisiones podían ser tomadas por el gobierno federal. En 1944, Ex parte Endo es una resolución de la Corte Suprema donde finaliza el encarcelamiento de japoneses estadounidenses al dictaminar que los ciudadanos estadounidenses confesadamente leales no podían ser detenidos independientemente del principio de necesidad militar. Aquí es por algún tiempo, a pesar de que esto se quita para que los ciudadanos americanos de origen japonés sean puestos en libertad, ya el daño estaba hecho porque se fomenta más a esta distinción de razas. En 1945 viene una ley de novias de guerra. Esto es una promulgación del Congreso donde hay excepciones a las cuotas de origen nacional impuestas por la ley de inmigración de 1924 para ayudar a los soldados de la Segunda Guerra Mundial a traer de regreso a sus cónyuges y prometidas extranjeras. Igual, tantos años en guerra, estando fuera, empezaron a tener relaciones fuera del país, se casaron con personas, principalmente aquí creo que son de Corea, y en el cual una vez que termina la guerra empiezan a traerse, pero igual también después se da con la guerra en Vietnam y todos los conflictos armados donde han estado, el ciudadano americano sale y atrae a sus novias, a sus prometidas o a sus esposas, permiten que no pasen por este sistema de cuotas y que faciliten el ingreso de estas personas a territorio americano con la posibilidad de la nacionalización y ciudadanía en años posteriores. En 1946 viene la ley Luce-Celler. Esta ley socavó aún más la exclusión asiática al extender los derechos de naturalización y las cuotas de migración a los filipinos e indios como aliados en tiempo de guerra, mientras permitía por un lado a este sector, en otros los restringía aún más. En este mismo año, la ley Fulbright-Hays, el senador Fulbright propuso utilizar los ingresos de la venta de materiales de excedentes de guerra para financiar programas destinados a mejorar el entendimiento entre Estados Unidos y el resto del mundo a través de intercambios de personal y educación internacional. Aquí ya habíamos hablado, se había intentado hacer también con los chinos, cuando 120 chinos llegaron a Estados Unidos, que después se va hacia abajo. Aquí nuevamente en 1946 se intenta impulsar este intercambio estudiantil y de personal a nivel internacional. En 1948 viene la Ley de Personas Desplazadas, en el cual el Congreso autoriza la admisión de refugiados de Europa y permite que los solicitantes de asilos que ya se encontraban en Estados Unidos puedan regularizar su estatus. Igual aquí es un paso hacia adelante en el cual que después se verá hacia atrás en leyes futuras, pero que le abría esta posibilidad a estas personas que venían de Europa, después
de la guerra, el poder solicitar este estatus. Y aquí vamos a ver después cómo las leyes empiezan a cambiar términos para evitar estas alivios migratorios que estaban dando este tipo de acciones al ser un refugiado por cuestiones de guerra. Cuando ya entra por cuestiones económicas, dejan de entrar en este tipo de alivios que a primera vista uno diría cuando los ve que es algo positivo, pero no puede ser algo positivo cuando después se les restringe la posibilidad de acceder a eso, cambiando la tipificación de algún específicamente para algún otro sector. En 1951, la Convención sobre Refugiados, en esta Convención de la ONU sobre Refugiados, establece estándares internacionales para los derechos de los refugiados y el trabajo de reasentamiento, desconfiando de las obligaciones internacionales. El presidente Truman se negó a firmar la convención. Igual aquí es este momento donde se empieza a ver en el ámbito internacional cómo se van a tratar a los refugiados. Estados Unidos, como en muchos de los casos, se hace a un lado y no firma para ser parte de esto. En 1952, la Ley de Migración y Nacionalidad, la Ley McCarran-Walter, reformó algunas de las disposiciones discriminatorias. Si bien la ley estableció cuotas para todas las naciones y puso fin a las restricciones raciales de la ciudadanía, amplió la aplicación de la Ley de Inmigración y mantuvo cuotas ofensivas de origen nacional. O sea, igual aquí vuelve a lo mismo de, por un lado, muestro que estoy ayudando, amplío ciertas cuotas que sé que no se van a cubrir o que me convienen, pero hago más restrictivas otras, en el cual es un juego que se seguirá utilizando. En este mismo año, 1952, viene el programa de visas para trabajadores huésped, la H2. Esta ley de inmigración y nacionalidad de 1952 autorizó una categoría de visas de no inmigrante conocidas como H2 que permitía el reclutamiento de trabajadores agrícolas extranjeros en los Estados Unidos de forma temporal. Aquí ya empezando a alistarse para, una vez después que termine el programa Bracero, poder seguir contando con una mano de obra que continúe el trabajo del campo, pero que también sirve después de antesala para otras visas en otros aspectos, como es lo que es la tecnología, en el cual son personas que llegan a trabajar con un permiso de trabajo, pero que es por 6 meses y después tienen que irse. Uno de los principales promotores de una reforma migratoria allá por el año 2010, antes, cuando estuvo todo este debate, era Bill Gates, y muchos de los magnates de la industria de tecnología buscaban una reforma migratoria no para los migrantes indocumentados, sino para todo este sector de la industria de tecnología que normalmente viene de la India con una visa de trabajo, la cual es costosa. Tramitar la visa, el pasaje, el hospedaje, todo lo que cuesta poder tener un trabajador así, y después regresarlo después de 6 meses y traer así constantemente, era una de las impulsos que estaba buscando muchos de este sector para impulsar una reforma migratoria para cortar estos costos. Pero aquí es cómo inicia con este tipo de visa, la H2, que después vendrá en otras tantas visas que empezaron a ayudar a Estados Unidos en crecer. En 1953, la ley de ayuda de los refugiados, el descontento de la ley McCarran-Walter, recuerden la que no se quiso firmar, en 1952 inspiró el apoyo a esta legislación que proporcionó 214,000 visas a refugiados, principalmente de Europa, pero 5,000 designadas para el lejano oriente. No todo es necesariamente malo. En 1954 viene la operación Espalda Mojada. Aquí todavía estaba el programa Bracero en marcha, pero ya empezaba a haber este flujo migratorio de mexicanos que iban de manera indocumentada a Estados Unidos, y esto igual por las cuotas, permitían muy poca gente que fuera para allá cuando se requerían más. Las mismas personas que estaban yendo y viniendo avisaban: hey, hay trabajo, está mejor pagado, bla, 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 y es muy fácil pasarse. Y es cuando empieza este flujo migratorio y que lleva de unos cuantos miles a pasar a ser millones, y el día de hoy millones y millones de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Aquí el programa Bracero continuaba reclutando, pero la oficina de inmigración dirigía redadas para ciudadanos mexicanos. Esta oficina afirmó haber deportado a 1 millón de mexicanos en esa
en ese año. Así de grande era estas acciones que se hacían. Igual, muchos de ellos a lo mejor estaban ahí por el programa Bracero. Recordemos que en 1900, en los 80s, antes de la reforma del 86, había muchas redadas y sacaban inclusive nuevamente a muchos ciudadanos americanos por ser de origen hispano-mexicano. En 1956, la libertad condicional de húngaros, cubanos y chinos. Aquí la autoridad de libertad condicional otorgada al fiscal general en la ley McCarran-Walter del 52 se utilizó 3 veces para ayudar a refugiados que huían del comunismo. Aquí, igual como ya empieza aquí estas leyes migratorias a impulsar ya terrenos en el ámbito del capitalismo y el comunismo. Si eres un país comunista, voy a intentar desestabilizarte, como permitiendo que tu población más necesitada salga hacia acá para crear desestabilidad en tu país y demostrar que el comunismo no sirve, aunque en el capitalismo existan exactamente los mismos problemas y hasta más graves de los que pasan en estos países. En 1956 el programa de confesión china. Este es un programa que va del 56 al 65. Aquí la Oficina de Migración y el FBI utilizaron este programa para intentar regularizar el estatus de muchos estadounidenses de origen chino que habían entrado a Estados Unidos utilizando alguna forma de fraude migratorio. Aquí igual para contrarrestar estas bandas criminales que estaban haciendo ya negocio con la falsificación de documentos o algo así, empezaban a un esfuerzo del FBI para detectar quiénes eran y poder ejercer las medidas pertinentes a estas personas. Y aquí también esto respondía a que el cónsul general de Hong Kong reportó que era muy difícil el poder identificar la falsificación de pasaportes y esto vulneraba a Estados Unidos. Entonces, en intenta de poder solucionar esto, es que recurrieron a este tipo de programas, que después es una, digamos, una antesala al tipo de programas como el que existe todavía en la actualidad, la visa U, en la cual toda persona, diferentes razones, en aquel entonces era ver el fraude que vulneraba a Estados Unidos, aquí contra la falta de denuncias, en el caso de la comunidad, sobre todo la latina, que no denunciaba ciertos crímenes por miedo a ser deportados. La visa U trae ¿cómo se llama? La posibilidad o la tranquilidad de que una persona que ha sido víctima de algún crimen pueda denunciar y que esta denuncia le sirva para poder tener un estatus migratorio regular. En 1961, la ley del 26 de septiembre, esta ley agregó las excepciones a la restricción de migración mediante cuotas nacionales al categorizar la adopción internacional como una forma de reunificación familiar. ¿Cuál es el paso importante en el cual se permitía poder adoptar personas de otro país? Y que a la fecha continúa. En 1962 está en Act Ley, una ley para facilitar la entrada de especialistas extranjeros capacitados y ciertos familiares de ciudadanos estadounidenses y para otros fines. Esta ley abrió la puerta a la inmigración de trabajadores altamente calificados. Esto es lo que hablaba, se empezó con la H2, pero después ven la manera de cómo el beneficio de los estudios y las capacidades de trabajadores altamente capacitados para traerlos a Estados Unidos sin que sean una carga, poder obtener de ellos lo que tienen, su conocimiento, poder crecer y después simplemente se regresan a sus países. En 1965, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, Ley Hart-Celler, aplicó un sistema de referencias para la reunificación familiar, 75% a la reunificación familiar, el 20% para el empleo, 5% para refugiados y por primera vez limitó la inmigración desde dentro de las Américas, limitaba ya este flujo migratorio aquí en el continente americano. En 1966, la ley de ajuste cubano, igual aquí los cubanos anticomunistas recibieron condiciones de inmigración preferenciales porque provenían de un vecino aliado históricamente cercano de Estados Unidos. Esta ley les proporcionó estatus permanente y recursos para ayudarlos a adaptarse a la vida de Estados Unidos. Igual, esto es en contra, por estar en contra del gobierno de Fidel Castro que apenas iniciaba, permito que los cubanos lleguen y los ayudo a que crezcan, esto con un intento de posteriormente desestabilizar el régimen comunista
de Cuba. En 1967, el protocolo sobre los refugiados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se emite el protocolo en 1967 para implementar los objetivos de la Convención sobre Refugiados de 1951, la cual estableció el principio clave de devolución, o que las personas que huyen de la persecución y el peligro no pueden ser obligados a regresar a lugares de peligro. O sea, es algo importante porque en primera sale este organismo, el ACNUR, y se sientan ciertas bases para cómo manejar este asunto de los refugiados. Eres detenido en Estados Unidos, ya sea porque vas buscando refugio o estás allá y no quieres volver a tu país, se te pregunta, ¿tienes miedo de volver a tu país? Sí, ¿por qué? Por esto, esto y esto, hay un proceso, pero en determinado momento si se te niega el asilo, el refugio en ese país, esta ley te protege para que no seas devuelto a ese país y ahí existe lo que es un tercer país seguros, o puedes seleccionar algún otro país que podría acogerte y recibirte para que no tengas que volver a este país, al país del cual saliste porque considerabas que era un peligro para ti. En 1975 viene la Ley de Migración y Asistencia a Refugiados en Indochina. Estados Unidos toma decisiones para admitir a 135,000 vietnamitas y otros habitantes del sudeste asiático en los meses posteriores a la caída de Saigón y reasentarlos en todo Estados Unidos con recursos para ayudarlos a establecer nuevas vidas. Esto es después de la guerra de Vietnam. Muchas personas de allá, Estados Unidos se hace ligeramente responsable de todos los destrozos que hizo allá y empieza a permitir refugiados de Indochina una vez que se hizo todo esta guerra por allá que al final terminaron perdiendo. En 1976, enmiendas a la Ley de Inmigración y Nacionalidad del 1976 y 1978. Aquí en estos años se trabaja esto y las enmiendas de 1976 amplían al hemisferio occidental un límite máximo de 20,000 personas por país y un sistema de preferencia modificado para las llegadas. En 1978 la ley se modifica nuevamente para establecer un límite único anual a nivel mundial de 290,000 y ya como se distribuyen se va viendo año con año. En 1980 la ley de refugiados, si bien se adhirió al estándar de la ONU para definir a los refugiados, esta ley hizo una política de refugiados de Estados Unidos que fuera más sensible a situaciones cambiantes mediante la implementación de cuotas de admisión anuales. En este mismo año viene la evaluación de Mariel. El éxodo del Mariel se refiere al movimiento masivo de aproximadamente 125,000 solicitantes de asilos cubanos a Estados Unidos entre abril y octubre de 1980. Incluso impulsó la creación del programa Entrada Cubano-Haitiano. Aquí igual, con ese continuo esfuerzo por Estados Unidos por hacer ver mal al régimen cubano, también se ve beneficiar en este caso a Haití, en donde permiten la entrada de 125,000 cubanos y haitianos hacia Estados Unidos. En 1982, Pilgrim contra Doe, la Corte Suprema dictaminó que los distritos escolares públicos no pueden constitucionalmente negar la admisión a niños inmigrantes no autorizados porque los efectos dañinos para el público superan los ahorros de costos. Aquí, recordemos, durante el gobierno de Bush hijo, ningún niño se queda atrás. Aquí en 1982 se ve el primer esfuerzo por hacer esto, en el cual hasta ese entonces a un niño indocumentado podía negarse la educación. Se hace un estudio, se pasa esta ley en donde se demuestra, se le hace ver a la Corte Suprema que si a pesar de un niño de ser indocumentado, si no se le educa, finalmente, tarde que temprano, es muy posible que este niño, por su característica de ser niño, a poder alcanzar una regularización y una posible naturalización y ciudadanía, representaría un problema o una carga para el país si no se le educa. Esto abre las puertas para que inclusive los hijos de indocumentados, niños indocumentados, puedan recibir una educación para evitar los altos costos que podría tener a futuro en dado caso de que no se le brindase esta educación, como es el tener que vivir de la asistencia social, algo que la comunidad latina hace en números muy, muy pequeños en comparación con todo lo que regresa. En 1984, Korematsu contra Estados Unidos, los tribunales anularon la condena de la Corte Suprema de 1944 de Fred Korematsu por violar las órdenes de toque de queda impuestas a los estadounidenses de origen japonés después del ataque de Pearl Harbor. Ya habíamos hablado en el 1944, esta corte donde van en contra de este ciudadano americano de origen japonés, pero aquí después de tantos años, en el 84, de 40 años,
los tribunales anulan la condena de la Corte Suprema y borra todo esa problemática que pasó, intentando poner en orden esta relación con la comunidad japonesa americana. En 1986, la Ley de Control de Reforma de la Inmigración hablaremos detalladamente de esta ley, creo que ha sido la más completa, la última amnistía que hubo en 1983, en donde el Congreso implementó mediante un acuerdo bipartidista un sistema múltiple que proporcionó amnistía para los residentes establecidos, mayor control fronterizo, mayores requisitos para los empleadores y programas ampliaron de visas para trabajadores de huéspedes. Entre ellos fue arriba de 2.7 millones de migrantes que lograron regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos, pero también vinieron muchos otros factores que impulsaron también el crecimiento de Estados Unidos hasta la fecha, y hablaremos detenidamente exactamente de esta ley. En 1990, la ley de inmigración, ya con Bush padre, dice: el Congreso revisó la ley de inmigración de 1965, implementando el programa de visas H-1B para trabajadores temporales calificados, con algunas disposiciones para la conversión al estatus permanente y la lotería de visas de diversidad para poblaciones que no pueden ingresar a través de sistemas de preferencia. Aquí entra esto la lotería de visas, en las cuales México no forma parte de, pero hay otros grupos, otros países, en el caso, por ejemplo, de Haití, en el cual sí hay un sorteo de visas, en el cual la gente que sale, ahora sí que en esa lotería, gana y puede ir hacia Estados Unidos. En 1991 vienen los acuerdos de conciliación de las iglesias bautistas americanas. Aquí la denegación regular de la solicitud de asilo de salvadoreños y guatemaltecos que huían de la violencia en sus países en la década de los 80 condujo a este desafío legal que obligó a cambiar los procedimientos estadounidenses para manejar tales casos. Aquí igual, con todos los conflictos que hubo en esos años en América, repercute, y Estados Unidos tiene que empezar a cambiar su forma en la que trata a los migrantes. Ahí se crean después de esto el TPS, los trabajos temporales por esta situación de violencia en el sur, que son varios países los que se acogen al TPS. En 1992, la Ley de Protección de Estudiantes Chinos, la legislación en respuesta a la brutal represión del gobierno chino contra las protestas estudiantiles en Tiananmen en 1989. Esta ley permitió a los estudiantes chinos que vivían en Estados Unidos obtener un estatus legal permanente. Igual aquí es una de esas guerras. Recordemos, ya hemos hablado de que China había prácticamente calmado la situación con Estados Unidos después del ataque de Pearl Harbor de los japoneses, pero seguía habiendo mucha discriminación y todo. Cuando China entra de lleno en lo que es el comunismo y empieza esta expansión que tiene el día de hoy, Estados Unidos ve la manera de cómo hacer querer ver mal al gobierno, a los gobiernos comunistas, y es parte de esta cesión de poder darle un estatus legal a estos estudiantes, cosa que antes no hubiese dado. En 1996 viene la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidades de los Inmigrantes. Aquí Bill Clinton, su gobierno, dice, facultó aún más las autoridades federales para hacer cumplir las restricciones de inmigración, agregando recursos para vigilancia fronteriza y para la verificación de credenciales de empleo. Aquí, a pesar de que ya empezaba el inicio de lo que es el E-Verify, la construcción del muro también, mejores agentes capacitados, pero cada vez empezaba a volver un poco más difícil la migración, y aquí ya empezamos a ver cómo ya el asunto migratorio ya empieza a influir más en lo que es la comunidad mexicana en contra de, ¿no? El del 86 es el primer paso. Porque a pesar de que ya había habido otras como la de espaldas mojadas, repercutían muy poco por la falta de infraestructura de seguridad de Estados Unidos, pero estas ya empiezan a pesar más. En 1997 viene la Ley de Ajustes de Nicaragua y Ayuda en Centroamérica. Aquí se permitió a salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses que habían huido de la violencia y la pobreza de sus países solicitar asilo y permanecer en Estados Unidos. Es algo que, a pesar de que aquí en México, por ejemplo, durante el sexenio de Calderón, de Peña Nieto, donde hubo mucha violencia, había mucha desigualdad, y el día de hoy en el gobierno de López Obrador continúa en cierta medida mucha inseguridad y pobreza, no son
susceptibles de recibir ningún tipo de alivio migratorio de este tipo, los mexicanos por su vecindad con México. En 1997 también el asentamiento de Flores, aquí el acuerdo fue resultado del caso Reno contra Flores de la Corte Suprema de 1993 sobre el tratamiento de menores no acompañados en detenciones de inmigrantes. El acuerdo que actualmente está siendo impugnado establece estándares federales para el tratamiento y la liberación de niños detenidos. Aquí este caso o lo que es los niños se ha visto bastante desde del gobierno de Donald Trump, en donde se empezó a ver niños detenidos, que eran separados de sus familias, el no saber qué hacer con ellos. Ya en 1997 ya se estaban dando las condiciones para poder tratar a estos menores. ¿Qué es lo que se hace? Ven si alguna familia o alguien quiere hacerse cargo de estos niños en libertad mientras duran los procesos de los padres o incluso de los niños. Y que todo esto iba bien hasta el gobierno de Donald Trump, en donde hay un retroceso bastante grande. En 1998, la Ley de Equidad para los Inmigrantes Refugiados Haitianos, según la Ley de Equidad de la Inmigración de Refugiados Haitianos, promulgada por el Congreso en el 21 de octubre de 1998, ciertos ciudadanos haitianos que habían estado residiendo en Estados Unidos podían convertirse en residentes legales permanentes. Aquí igual es una de las victorias hacia la comunidad haitiana en Estados Unidos. Para 2001, otro caso aquí en la corte, Sadvidas contra Davis. Este caso dictaminó la corte que las autoridades de migración no pueden detener indefinidamente extranjeros cuya deportación se ordenó, pero para quienes no se puede organizar ningún destino. Y aquí algo de muy pocas veces se ve este tema en el que hay migrantes que son detenidos y a la hora de que se les va a regresar a su país, esto pasó mucho cuando la ex Unión Soviética se separa, países que ya no existen o países con los que Estados Unidos no tiene relación. ¿Qué es lo que se hace con estas personas? Si no te puedo regresar a ningún lugar, ¿qué se hace? En cómo nos influye aquí a los mexicanos. Recordemos ahora de esto del Texas, del gobernador Abbott, que dice que va a detener y a deportar mexicanos. El gobierno de López Obrador dijo: yo no voy a recibir a nadie, porque el que me tiene que entregar a estas personas es el gobierno federal y no el estatal. Aquí, ¿qué tanto tiempo podrían estar detenidas estas personas? Aquí se hablaba de eso. No puede ser de manera indefinida, tiene que haber un momento en el cual se tenga que dejar en libertad a estas personas. En el 2002, la Ley de Mejora de la Seguridad Fronteriza y Reforma de la entrada de visas. Después de los ataques del 11 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos tomó medidas para ampliar el presupuesto y personal de los poderes de la burocracia encargada de controlar la migración. Igual son de las medidas que se toman después de septiembre 11, en el cual hay unos cambios bastante drásticos en comparación con lo que se tenía anteriormente. Después de esto viene la Ley de Seguridad Nacional también en el 2002, la Ley del Real ID también viene por ahí. Poquito antes se había hecho en el 2001 la ley Patriota, no el Patriot Act, en el cual aumenta el monitoreo de extranjeros no inmigrantes, especialmente estudiantes, expande la definición de terroristas para excluir a más inmigrantes de ingresar a los Estados Unidos. Antes se usaba el término mente liberal con los revolucionarios con los haitianos, después anarquistas con los europeos, ahora son terroristas. En este mismo año 2002, la Ley de Seguridad Nacional creó el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, Homeland Security, mediante la consolidación de 22 agencias, oficinas diversas. La creación del DHA se reflejó la creciente ansiedades sobre la inmigración tras los ataques terroristas de septiembre 11. Aquí, a pesar de que los migrantes, sobre todo los que son más, no tuvieron nada que ver, de que los terroristas en los atentados se demostró, bueno, se publicó que habían entrado por Canadá, se van de lleno sobre la frontera con México, se van de lleno contra los migrantes latinos. Igual, esto para obedecer a agendas políticas de los poderosos. En el 2006, la ley de vallas seguras, aquí se aprueba en octubre de este año. La ley ordenó que el secretario de Seguridad Nacional actuara rápidamente para lograr el control operativo sobre las fronteras terrestres y marítimas internacionales. Esto hablaba de la expansión del muro, del cual ya hablamos en la historia del muro fronterizo. En el 2012, la acción diferida para los llegados en la infancia, es algo de todas las cosas que en contra de la comunidad migrante hizo Obama.
Esta parte igual habría que revisarse a fondo, haremos también un programa específico del DACA, cómo es que beneficia a Estados Unidos más allá de lo que beneficia a los migrantes. Lo que trata de hacer es frente a la resistencia a largo plazo de millones de migrantes no autorizados, esta orden brindaba protección contra la deportación y le permitía trabajar a las personas que llegaron siendo menores de 16 años y que habían estado viviendo en Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007. No nada más es el darles papeles porque sí, aquí hay un trasfondo, ver quiénes son, no es una residencia, son permisos que se están renovando y en cualquier momento se pueden terminar. Trump lo intentó hacer, luchó abajo, se volvió a andar. Entonces es algo que tendríamos que, y lo vamos a hacer, revisar a detalle esta migración, esta ley que tanto benefició o afectó. En el 2014 se amplía la acción diferida, el DACA, para los padres de estadounidenses y residentes permanentes legales del programa DACA, lo que se conoce como DAPA, que también hablaremos cuando hablemos del DACA, de ambas leyes. En el 2017 viene la prohibición de viajar de musulmanes, aquí ya es Donald Trump, en el cual ante los problemas de terrorismo y de todo, Donald Trump prohíbe a los musulmanes, se refiere a una serie de órdenes ejecutivas para prohibir los viajes y el reasentamiento de refugiados desde países electos predominantemente musulmanes. Aquí ya es en el aspecto religioso, se va más allá. En el 2019 viene la norma final sobre el motivo de inadmisibilidad para carga pública. Ya se había hablado de carga pública, aquí ya empieza a entrar lo que es la pandemia, también en el cual utilizan estas leyes. El Departamento de Seguridad Nacional finalizó una norma que ampliaba la lista de beneficios recibidos y otros factores a considerar para determinar si es probable que un solicitante de admisión o ajuste de estatus se convierta en una carga pública. Aquí es tanto para los que van llegando, que si el entrevistador cree que puede ser una carga pública te lo niegue, pero igual si estás intentando regularizar tu estatus y el entrevistador cree que pudiese llegar a ser una carga, te puede negar eso. En el 2020 entra el título 42 referente a la contención de enfermedades de salud pública, y ya aquí estamos de lleno en lo que fue la pandemia de COVID, en donde para ayudarla a prevenir aparentemente la introducción del COVID-19 en las instalaciones fronterizas de los Estados Unidos, las personas sujetas a la orden no serían retenidas en áreas congregadas. ¿Esto qué es lo que pasaba? Que normalmente una persona llega, pide asilo o es detenida por cualquier circunstancia, lo detienen, y ya sea que el proceso en lo que le permiten su salida voluntaria o el tiempo que tardaría en ver un juez para poder decidir sobre su estatus. No, en automático, al llegar ahí, eran rechazados y normalmente aventados hacia México. Cuando se pregunta por qué México también empezó a parar los flujos migratorios en el sur, era porque de no hacerlo también, al llegar a Estados Unidos y votarlos, iba a crear un gran problema en la frontera norte, que de por sí está cargada de muchos migrantes que están en espera de poder llegar a Estados Unidos. Para el 2023 termina el título 42, pero entra el título 8 ya con Joe Biden. Las personas indocumentadas que crucen la frontera enfrentarán la expulsión, una prohibición de reingreso de al menos 5 años y un posible proceso penal por regreso de indocumentados, además de que ya no podrían solicitar asilo en el futuro. Y lo mismo, se acaba el 42 y no hay un pretexto, pero el día de hoy creo un nuevo mecanismo para poder solicitar asilo, refugio, en el cual mediante una aplicación tienes que pedirlo en tu país de origen, algo bastante ilógico suponiendo que realmente se pudiese solicitar tu refugio desde el país al que vienes escapando, y aparece que vas a tener tiempo, pero llegando a México haces tu solicitud y aquí en lo que te reciben, en lo que entras, o sea, el chiste es, Estados Unidos dice, no quiero tener mucha gente de este lado, normalmente los va a aventar a México. Es muy fácil decir, pues México no tiene que hacerse responsable, pero a final de cuentas, si te los regresan por diferentes medios, porque se ha dado que no nada más es por un puerto de entrada, se han regresado migrantes por otros lugares y nadie se daba cuenta. Esto podría seguir siendo, se podría dar, y eso traería mucho problema a la frontera norte, que de por sí ya está bastante cargada con tanto migrante, tanto internacional como mexicanos de otros estados que han llegado a Estados Unidos y los han sacado ahí, y que representa un gran problema para mucha gente. Bueno, esta es nuestra presentación de lo que es la ley, la historia de las leyes migratorias, esta ideología que ha tenido Estados Unidos por tanto tiempo, en el cual
manejan la ley a condición de lo que ellos necesitan. Esto es para entender un poquito más. Ya hablamos de lo que fue la historia del muro fronterizo, estas las leyes migratorias, ahondaremos más en lo que es la del 86, que tiene sus peculiaridades. No, lo que hace Estados Unidos no es de buena voluntad para ayudar a la gente. Siempre hay un interés atrás de Estados Unidos en el que necesita tener un beneficio. Y bueno, pues ojalá y sea de interés. Es mucha información, son más de 100 diapositivas en el cual cada una de sus leyes va mucho más allá de lo que les he podido yo resumir en esta entrega, ¿no? Hasta aquí le dejamos el día de hoy. Les agradezco su presencia, su compañía. Ojalá y les sirva de utilidad esta información, transmitirla con todos sus conocidos. No nada más el problema migratorio es de los que están allá, sino incluso para los que estamos aquí en México, de este lado de la frontera. Les agradezco mucho su compañía y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.